tiempo pasa, la gente se mueve, como un río fluye y nunca termina. Con el tiempo llega la experiencia y con la experiencia llega la madurez. Ya no somos los niños que solíamos jugar en el patio de recreo. Aquel niño que una vez disfrutó de los videojuegos ha crecido, pero su corazón sigue la pasión por sus aficiones. La nuestra son los videojuegos. La saga Zelda nos ha acompañado a lo largo de 35 años. Muchos de nosotros aún no nacíamos cuando Link empezó su primera aventura. La saga Zelda se ha caracterizado por tener momentos sencillos y momentos en los que la madurez de los personajes se ha dejado ver de una manera explícita. La madurez nos otorga ciertos privilegios para reaccionar ante situaciones inesperadas. En esta ocasión, quiero hablarte de los momentos más maduros que he logrado ver mientras jugaba la saga Zelda, momentos que marcaron mi percepción de las cosas y que sin duda me hicieron cambiar. ¿Y sabes qué? Lo maravilloso de este video es que en esta ocasión no lo haré solo. Traigo de invitado a Dimas, mi amigo del canal Central N. En su canal hablamos de otros momentos en los que la madurez en los eventos de la saga Zelda nos han marcado. Dejaré el enlace a su video en la descripción y en el comentario fijado para que lo vean al terminar de ver este video. Y ya sin más por agregar, te invito a que te suscribas si aún no lo estás y que te pongas cómodo porque esto es los momentos más maduros en la saga Zelda. Breath of the Wild comienza como una aventura en la que puedes hacer lo que se te da la gana, pero cuando entras a conocer su historia y te enteras de que eres un héroe caído y te das cuenta de que no tienes nada ni a nadie y vienes de una derrota casi mortal y además todos a los que una vez conociste ya no están con vida y te encuentras en un enorme mundo completamente solitario, tienes que aceptar la derrota y redimirte, encontrar un nuevo camino y a lo largo de ese camino forjar nuevas amistades, porque eso es lo que conlleva la aceptación. Ahora tienes un nuevo mundo, una nueva oportunidad. Ahora puedes examinarte a ti mismo y ver cuál fue el error para no cometerlo de nuevo. Ahora tienes que aceptar y dejar ir el pasado para así abrirte camino hacia el futuro. Es por eso que toda la aventura en Breath of the Wild representa la aceptación de un héroe caído que busca su camino hacia la redención. Este personaje empezó como el jefe principal en Zelda 2. Unos años después regresó como un mini jefe en Ocarina of Time para el Templo del Agua. Está diseñado para ser el doble de Link, su otro malvado. Parece una sombra negra con ojos rojos. Ciertamente existe la posibilidad de que Dark Link sea quizás uno de los mayores enemigos a los que se haya enfrentado nuestro héroe. Quizás incluso más grande y memorable que Ganon. Si hay alguien que podría acabar con Link, sería Dark Link. ¿Quién lo conocería mejor y conocería cada una de sus debilidades? Dark Link. Esa es otra cara de la moneda que no quieres ver. Es esa voz que escuchas en tus pensamientos que si te dejas gobernar serás consumido por esa oscuridad. Por eso creo que este enfrentamiento nos otorga una visión más profunda de cómo superar nuestras dificultades. Es uno de los momentos más tristes en la saga. Todos conocemos la aventura de Link en la isla Koholint. Estamos enterados de que el guardián de la isla, el pez del viento, está siendo atormentado por las pesadillas y para eso debemos ir y derrotarlas una a una para de esta manera despertarlo y así finalmente salvarlo. Bueno, resulta que toda la isla es un sueño. En teoría esto no sería algo tan malo, pero hay un detalle crucial en esta aventura y este es la pequeña Marin. Ella es la chica que rescata a Link mientras está desmayado en la playa. Ella acoge a nuestro héroe y nos muestra su pequeño pueblo y sus tierras colindantes. Es presentada como una chica dulce con una voz hermosa mientras canta. Incluso aprendemos mucho de ella durante la aventura. Lo que ella más desea es salir de la isla. En la escena de la playa nos dice que le gustaría ser una gaviota para volar muy lejos.
Es innegable que a medida que pasa el tiempo, desarrollamos un sentimiento de aprecio por ella. Avanzando en la aventura, logramos derrotar a las pesadillas, conseguir los instrumentos para despertar al pez del viento y de esta manera despertar de nuestra pesadilla. Pero ocurre lo peor. Eventualmente, la isla desaparece. Todos sus habitantes ya no existen. Todo lo que queda de Marin son los recuerdos de los momentos junto a ella. Y lo peor de todo es que no hubo la oportunidad para despedirnos de ella. Es como si alguien querido sufriera un accidente mortal luego de habernos cruzado algunas palabras con él. Lo que aprendemos aquí es a valorar esas amistades, porque eventualmente llegarán a su final, nos guste o no. Este es un tipo de juego que te hace preguntarte si realmente hiciste lo correcto, porque se supone que hiciste todo lo que debías hacer y aún así terminas perdiendo todo y a todos los que alguna vez te importaron. Y solo para quitar ese sabor amargo, al final del juego, vemos a la gaviota volando y el rostro de Marin para de esta manera dejarnos un sabor agridulce. The Legend of Zelda Skyward Sword tiene momentos difíciles sin duda alguna, pues se nos cuenta la historia de Link y Zelda, quienes se conocen desde hace mucho tiempo ya. Pues aquí se nos presenta uno de los momentos más tristes en la saga, pues Zelda, por la cual nosotros hemos luchado y pasado por un sinfín de peligros, por fin nos encontramos con ella nuevamente. Y pensamos que al fin lo logramos, encontrarnos con nuestro ser querido. Sin embargo, para poder cumplir con la profecía, tanto Link y Zelda tienen que hacer lo que se debe, cumplir con la profecía, pues Link tiene que seguir para aprender el cantar del héroe, y Zelda, la sacerdotisa, tiene que sumirse en un letargo profundo, pues es la única manera de cumplir lo que la profecía dice, ya que ella es la reencarnación de la diosa Hylia. Se ve la emoción y sentimiento de Link y Zelda, pues en pocos juegos se ve a Link y Zelda llorar, como es en esta escena. Un momento muy difícil sin duda alguna, tanto para Link como para el videojugador. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. De verdad que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y les agradecería mucho más si dejan su like y su hermoso comentario. De esta manera me apoyan muchísimo. Y antes de irme, quiero que me digan ustedes, ¿algún momento en la saga en los que notaron que las situaciones eran demasiado maduras para ser consideradas de poca importancia? Y si no recuerdan alguno, también pueden decirme sobre otro videojuego. Y si eres nuevo en el canal, tu suscripción es de mucha ayuda. Y te invito a que cheques la lista de reproducción. Hay videos muy interesantes para ti. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos en un próximo video.